Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA lamenta el fallecimiento del ministro de Defensa de Colombia. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia habla sobre el 20 aniversario de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué hizo la Secretaría de Cumbres de las Américas en el año 2020? La historia de las madres por la vida del Yarumal. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, falleció este martes a causa del coronavirus en el Hospital Militar de Bogotá. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, comunicó que no hay palabras para expresar el dolor y la pérdida que significa el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo y se solidarizó con su familia, el gobierno y el pueblo de Colombia. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, habla sobre el 20 aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Se cumplen 20 años de la fundación de la Carta Democrática Interamericana, que tomó vida en Lima, Perú, hace ya 2 décadas como una voluntad expresa por parte de los países miembros para consolidar a la democracia como el sistema de gobierno de las Américas. Un sistema de gobierno que implica transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes, que implica todos estos elementos que le dan vida a la democracia representativa. En este año 2021, el año de la pospandemia, es importante recordar este aniversario porque la Organización de los Estados Americanos tendrá en su seno una buena cantidad de discusiones en torno al pasado, al presente, pero sobre todo al futuro de la Carta Democrática Interamericana, después que hemos vivido estos momentos tan duros por parte de los efectos que ha tenido la pandemia. Es importante recordar que los elementos de la democracia representativa, el equilibrio de poderes, la separación de poderes, la libertad de expresión, la transparencia tan importante que debe haber en la gestión pública, son elementos que nos ayudarán a salir de esta pesadilla que ha representado la pandemia y poder recuperar elementos de desarrollo económico que son indispensables para recuperar el tiempo perdido. A 20 años de que se creó esta carta, que es una carta de navegación, que es una ruta, que es una aspiración en la que contamos todos los países que formamos parte de la OEA, es importante recordar que esta reflexión sobre el futuro nos puede ayudar a construir un mejor futuro democrático en medio de la recuperación económica, de la recuperación en lo relativo a lo que se ha perdido socialmente por la pandemia, y es, por supuesto, la mejor guía con la que podemos contar. En 2020, la Secretaría de Cumbres de las Américas se reprogramó y contextualizó sus esfuerzos a la luz de la pandemia del COVID-19. Los esfuerzos se focalizaron en apoyar y fortalecer el proceso de cumbres, asistiendo a la presidencia y a los 34 estados participantes en la fase de implementación del Compromiso de Lima, apoyando a la presidencia en la etapa inicial de la preparación de la 9ª cumbre, impulsando a las entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para apoyar a los países en la implementación de los mandatos de cumbres, coordinando con las secretarías de la OEA para su activa participación en la implementación del Compromiso de Lima. Esto conllevó a fortalecer la cooperación con los actores del proceso de cumbres, estados, organizaciones multilaterales, sociedad civil y actores sociales, generar espacios de intercambio de experiencias, conocimiento y buenas prácticas en diversos ámbitos, tomando como base 3 áreas programáticas de trabajo: apoyo a la presidencia y a los estados en diversas fases del proceso de cumbres, coordinación de las organizaciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, participación de la sociedad civil y actores sociales. Se destacan los principales resultados del 2020: apoyo a la presidencia y a los estados en diversas fases del proceso de cumbres, gestión de mecanismos de seguimiento e implementación del Compromiso de Lima, promoción de iniciativas de cooperación entre los estados, Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, sociedad civil y actores sociales, ejecución del Plan de Acción del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para fortalecer capacidades técnicas de los estados, ceremonia de traspaso de la presidencia del proceso de cumbres, primer GRIC ordinario 2020 mediante intercambio de documentos conceptuales, iniciativas de cooperación en materia de prevención y combate a la corrupción entre los actores del proceso de cumbres, asistencias técnicas, seminarios y diálogos de políticas, corrupción y COVID-19, datos abiertos, integridad en el servicio civil,
lavado de activos y delitos tributarios, tecnologías emergentes, coordinación de las organizaciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, convocatorias de las altas autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres en 4 ocasiones para analizar los impactos del COVID-19 en las Américas y posibles respuestas institucionales, declaración conjunta abordando los riesgos de corrupción, integridad y gobernabilidad democrática, avance en la implementación del Plan de Acción del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 2019-2021, desarrollo del repositorio sobre la respuesta de entidades del Grupo de Trabajo de Cumbres frente al COVID-19, elaboración de documentos de insumos del Grupo de Trabajo de Cumbres encaminados a la 9ª Cumbre de las Américas, participación de la sociedad civil y actores sociales, establecimiento de nodos nacionales anticorrupción. En un año de pandemia se siguió fortaleciendo el proceso de cumbres en apoyo a la presidencia y a los 34 Estados miembros con participación de los mismos, 13 entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, sociedad civil y actores sociales, 6 eventos hemisféricos de alto nivel, 6 asistencias técnicas virtuales, 3 seminarios, diálogos de políticas hemisféricos virtuales, 4 consultorías para generación de conocimiento, 3 programas regionales de apoyo a la sociedad civil, 32 diálogos nacionales entre sociedad civil y gobiernos, un repositorio sobre respuestas del Grupo de Trabajo de Cumbre frente al COVID-19, 3 campañas de difusión de la información, avances en la integración de un enfoque de igualdad de género y derechos en la Secretaría de Cumbres. Seguir contando con la participación y la colaboración de los actores del proceso de cumbres es clave rumbo a la 9ª Cumbre de las Américas. En el norte de Antioquia, una organización de mujeres trabaja por la promoción y la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA nos muestra su historia. La memoria oculta del conflicto está precisamente en las mujeres. Y el conflicto armado en este norte de Antioquia tiene nombres de mujeres y rostros de niñas, niños y adolescentes. La historia del conflicto está en nosotras. Bueno, el trabajo fundamental de nosotros es el de la promoción y defensa de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la participación, la paz y la reconciliación. Madres por la Vida somos una organización que funcionamos en los 18 municipios del norte. En cada uno de los municipios nosotros tenemos mínimo 2 mujeres que hacen con nosotros la función de pares comunitarios. Ese pares comunitarios fuimos formadas desde el 2008 por la MADOEA y la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo y la Gerencia de Paz de la Gobernación de Antioquia, como pares, nosotros como líderes y como representantes de la sociedad civil, un enlace con las víctimas y a la institucionalidad. Para nosotros el balance es muy satisfactorio, porque nosotros hemos tenido incidencia política. Entonces participamos desde el año 2006, participamos en todo el trabajo de la documentación de los hechos de las víctimas del conflicto armado, enfoca más que todo en el tema del paramilitarismo. Voy a hablar con nombres personales, y es el caso de Rodrigo Pérez Alzate, que él actuó en esta zona como Pérez, él con el grupo de Pérez, y él tiene en este momento un programa que son aulas de paz. Yo tengo un programa que se llama la Cátedra Itinerante de Formación Ciudadana, y en un encuentro en un acto de memoria que tuvimos con él en Medellín, le propuse, articulemos esos 2 trabajos y lleguemos con aulas de paz a Yarumal. En este momento estamos en eso, ellos llegan ahora de aulas de paz a ser parte del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, y estamos haciendo esas cátedras itinerantes de formación ciudadana. Entonces, tenemos que reconciliarnos con ellos, no reconciliarnos con el vecino o el amigo o el novio o el esposo, porque el conflicto armado no somos los amigos. Entonces, si no buscamos una reconciliación,
Es difícil, pero para nosotros creo que es importante. Entonces hemos estado en ese momento con ellos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.